Grabar. Ahí está. Buenas tardes a todos. Hoy estamos con María Escribano, licenciada en Historia por la Universidad Complutense y coautora de libros como El mar en la pintura y La pintura española de vanguardia. Hola María, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Vale, pues si quieres para empezar, si pudieras hacernos una breve descripción de ti y de tu carrera, académica, laboral en general. Pues nada, yo estudié bachillerato en Galicia, pasé mi infancia en un pueblo de Galicia, estudié bachillerato por libre, que bueno, creo que es algo bastante excepcional, que ha desaparecido. Pero bueno, es una circunstancia creo que importante. Después he pensado mucho sobre eso y creo que ha sido importante. Estudié en un colegio de monjas que no fue demasiado estricto a fuer de ser arcaico. O sea, digamos que era tan arcaico y tan anacrónico que no me dejó una huella negativa en absoluto. Después estudié la carrera, o sea, licenciada en Historia en la Complutense, y mi primer trabajo fue como profesora de Historia en el Colegio Estudio. Después de eso empecé a trabajar en televisión en un programa de artes plásticas con Paloma Chamorro Ujú, y dejé ese programa. Luego estuve trabajando en el gabinete técnico de Soledad Becerril, la primera ministra de Cultura. ujú, Trabajé con ella y a continuación, pues estuve trabajando bueno, empecé a a ser freelance. Tuve trabajos diferentes, escribiendo, sobre todo, escribí para diferentes medios, escribí para El País, escribí ujú. para revistas y finalmente fundé con otras dos personas una revista de artes plásticas que se llamó Arte y Parte. También he sido comisaria de exposiciones. Yo creo que esto es así un poco lo más relevante de mi trayectoria profesional. Y bueno, empezando, quería preguntarte cómo fue que pasaste de estudiar una carrera de historia a trabajar un poco, por lo que he podido ver, más en tema de guiones en televisión española. Un poco que, ¿cómo, cómo acabaste de un punto a otro siendo más o menos tan diferentes? Efectivamente, así fue. Bueno, yo creo que fue bastante importante que me casé con un profesor de historia del arte, un profesor de la Complutense, Ángel González, que también fue crítico de arte. Y entonces me empecé a interesar por el arte a raíz de mi relación con él. La historia me sigue gustando muchísimo. De hecho, yo creo que, bueno, tener una base histórica para entender el arte a mí me parece importante. Si pensamos que el arte, al fin y al cabo, es una manifestación que traduce estupendamente la época a la que pertenece, ¿no? Y tanto por afinidad como por disidencia. A veces te encuentras manifestaciones artísticas que digamos contradicen a su época y eso también es muy revelador. Es decir, yo creo que son dos disciplinas o dos dedicaciones, como quieras llamar, que están muy próximas. Y entonces, bueno, a mí creo que mi formación en historia, que sigo leyendo mucha historia, pues me ha servido mucho vamos, para mi interés por el arte. Ujú. Y al comenzar tu formación en la Complutense, como estudiante de historia en la carrera, ¿notaste cierta disparidad? Por ejemplo, ¿notaste si había como mayor número de hombres o mayor número de mujeres? Porque sí que es cierto que hay determinadas carreras en las que se hace muy evidente, pero ¿historia es una de ellas? O... Pues mira, las carreras de letras entonces había más mujeres que hombres. Bueno, yo pertenezco a una generación justamente que entró, o sea, fuimos una generación. A partir de mediados de los 60 el país había cambiado bastante, entonces la universidad se empezó a masificar. Entonces las mujeres
no, sí, se iban a carreras de letras. Era una cosa absurda, porque yo encuentro que las letras, precisamente la filosofía, la historia, son dedicaciones tan masculinas como femeninas. Pero había ahí una especie como de, bueno, que las carreras de ciencias, las matemáticas, la física, las ingenierías, por una especie de tendencia cultural, pues se iban los chicos y a las carreras de letras, sobre todo filosofía, derecho, estaba más equilibrado, pero en las carreras de letras había muchas mujeres. Entonces, en mi curso, por ejemplo, yo diría que había más chicas que chicos. ¿Y en aquel momento os parecía algo natural o os parecía más anómalo el hecho de que en determinadas carreras, especialmente de letras, como nos estás diciendo, hubiera mayor número de mujeres que de hombres? ¿O lo teníais Pues fíjate, naturalizado? no, fíjate que curiosamente ahora, claro, el mundo es que ha cambiado muchísimo, pero entonces casi lo consideramos algo natural que las mujeres se dedicaran a las letras. Es ahora, pues resulta, bueno, yo tengo, por ejemplo, una nieta que no le puedes, que tiene 15 años, no le puedes ni hablar, quiere hacer ciencias y no le puedes ni hablar, a pesar de que viene de una familia que todos somos de letras, pues ella quiere hacer una carrera de ciencias. Yo creo que afortunadamente eso se ha equilibrado muchísimo. Entonces lo tomábamos como algo bastante natural. Las letras, de una forma un poco tópica, se consideraba una cosa pues como ornamental, como un adorno para que las chicas tuvieran una cultura y tal, cuando es completamente equivocado, porque yo creo que dedicarse al arte, dedicarse a la filosofía, como te decía, dedicarse a la historia requiere, vamos, a veces yo creo que requiere más dedicación y más esfuerzo intelectual que dedicarse a las ciencias. Pero bueno, las cosas funcionaban así. Y por continuar un poco con la hoja de ruta de la entrevista, en la televisión has trabajado como guionista, pero ¿crees que había una diferencia entre los papeles que tenían o que se otorgaban a hombres y a mujeres en ese sector? ¿O crees que el género no era tan importante en ese sentido, que era más la temática en sí? Pues mira, yo pertenezco a una generación que rompimos muchos moldes. Vamos, que decirte que no te puedes imaginar, o sea, yo por ejemplo la diferencia entre mi madre y yo pues es bastante grande. O sea, fue una generación muy rompedora, fue la generación de mayo del 68, pero aún así, la directora del programa, que era una mujer, contrató como, bueno, contrató como te voy a decir yo, como guionistas, asesores, a dos hombres y a dos mujeres, a dos chicos y a dos chicas. Y pagaba más a los chicos que a las chicas. Y las chicas lo aceptábamos, cosa que ahora me resulta, yo digo, bueno, si viviera ahora, pero era como que lo aceptamos, o sea, ellos ganaban un poco más que nosotras, pero, pero lo extraordinario era eso, que la directora era una mujer y era un poco la que establecía. Y entonces, bueno, o sea, que estábamos en un momento de transición, efectivamente. Pero ya empezaba a nivelarse la cosa y ya empezaba a haber una conciencia de igualdad, por lo menos se estaba gestando. Vamos, que decir, llevaba muchos años, el feminismo no había nacido entonces, pero dentro de lo peculiar que era España, que tuvo unas, bueno, características un poco peculiares, aquello estaba, se notaba que estaba empezando a normalizarse muy aceleradamente. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en el arte, todo lo que son o sea, es verdad que era una España ya que estaba un poco intentando entrar en lo que era la Europa moderna, la Europa de los 70, los 80, los 90? ¿Crees que todo lo que era el arte ya no solo el arte, sino los medios de comunicación de los
de lo que eran el resto de democracias europeas, ¿crees que influyeron mucho en cómo se gestó ese proceso de igualdad? No sé si me explico. Sí, sí. Yo creo que muchísimo. Yo creo que muchísimo. Por ejemplo, el programa donde yo trabajaba estaba dirigido por Paloma Chamorro, que aunque efectivamente pagó más a los chicos que a las chicas, bueno, pagó, quiero decir, organizó para que eso ocurriera. Sin embargo, fue una mujer pues tremendamente moderna y sus programas fueron modernísimos. Ella era la directora del programa y era una mujer de muchísimo carácter. Hizo unos programas rompedores e innovadores, pero no solo en España, sino en toda Europa. O sea, que eso empezaba a funcionar. Y, por ejemplo, en el mundo del arte, puedo decirte que las galerías más modernas y más europeas que se fundaron en aquel momento fueron las mujeres las que las fundaron. Por ejemplo, puedo hablar de galerías como Elvira González, Sen, pero Ita Boades, que fundó la Galería Boades, que fue la galería un poco más innovadora en aquel momento, pues estaba una mujer al frente. Es decir, fue muy frecuente que las mujeres tuvieran un papel muy importante dentro del mundo del arte. Estoy pensando en Carmen Jiménez, por ejemplo, que fue importantísima, Juana Mortó, que fundó Arco, perdón, Juana de Puru, que fundó Arco. Juana Mordón no era española, pero bueno, vamos, fundó una galería importantísima para toda la abstracción y también muy pronto. Es decir, que sí hubo muchas mujeres en el mundo del arte que tuvieron un papel preponderante y críticas también. Yo empecé a escribir sobre arte y como yo, pues hubo bastantes mujeres que empezaron ya a tener un papel dentro de la teoría, dentro de la crítica. Y dentro de esas corrientes que, bueno, principalmente feministas que empezaron a influir en todo el proceso de igualdad de género, de intentar alcanzar la igualdad de género en España, ¿crees que todo lo que provino de América Latina tuvo algún papel o que principalmente tuvimos una influencia europea? No sé si me explico. Sí, sí, te explicas. Bueno, yo la influencia de América Latina, la verdad es que no la percibí mucho. Yo creo que no es, o sea, la influencia que más nos pudo afectar a mi generación, yo creo que fue. Bueno, también tengo que decir una cosa. Hubo un cambio de influencia. Primero fue la influencia francesa. Yo creo que la influencia cultural francesa en los 60 y en los 70 fue importante, pero luego hubo un reemplazo importantísimo por la influencia anglosajona. De hecho, yo soy de una generación que estudió francés en el colegio. Sin embargo, bueno, pues ya, por ejemplo, mis hijos han estudiado inglés y el reemplazo del inglés por el francés fue muy importante, pero no solo a nivel de lengua, desde luego, sino culturalmente. Por ejemplo, la música eh, pop, que tan importante fue para todas unas generaciones, la música francesa, pues nos había influido mucho a gente en los 60, en los 70, y luego fue la música anglosajona la que empezó a tener. Yo estoy un poco en la transición, porque a mí la música anglosajona me gusta mucho. Te diría que casi más que la francesa. Es decir, a mí, por ejemplo, pues yo que te voy a decir, Brian Ferry me encantaba, Rosie Stone, pues naturalmente los Beatles, los Rolling. Es decir, yo sí que estoy muy influida cultural y emocionalmente por la cultura anglosajona, aunque la lengua que yo aprendí fue el francés. Y entonces, igual que, o sea, otra influencia muy importante que yo creo que ahora no es importante, pero entonces lo fue el cine. El cine fue importantísimo. Y desde luego el cine americano.
Así como el cine francés, yo creo que fue importante la Nouvelle Vague y todo esto en los 60 y los 70 quizás. Después ya la irrupción del cine americano fue fundamental. ¿Eh? O sea, el cine americano, las películas es que suponían patrones de comportamiento, patrones estéticos, formas de vestir, formas de relacionarse, patrones incluso sentimentales de relaciones amorosas. El cine fue una influencia fundamental. ¿Y crees que esa influencia, ya no solo ese paso de influencia francesa a anglosajona, no, tanto la francesa como luego la anglosajona, ¿crees que tuvieron un impacto en el desarrollo del arte español o en cómo creció durante esos siglos? O durante, no, siglos no, perdón, décadas, pero Sí, crees que se nota un poco el cambio entre el arte español con influencia francesa y el arte español con influencia anglosajona? pues mira, por ejemplo, a Luis Gordillo, que fue un personaje importantísimo en los pintores figurativos de los 70. Yo creo que Francia, él estuvo en París, vive en París. París fue una referencia, pero luego ya fue la influencia francesa. Por ejemplo, todo el pop inglés y americano sobre el arte español, sobre la figuración española de los 70, incluso de los 80, la influencia del pop sobre todo en los 70, el pop inglés y americano fue fundamental. El pop inglés mucho, ¿eh? Y después yo creo que ya en los 90, pues las influencias, ya el mundo empezó a globalizarse y las influencias fueron variadísimas. Pero yo creo que la influencia de todo el ámbito anglosajón fue muy importante sobre el arte español. Y después ya otros elementos que a mí me interesan mucho, que es la cultura popular, tipo cómics y todo esto, también tuvieron mucha influencia. Después hay artistas a los que también influyó, de esa generación me estoy refiriendo, a los que también influyó la tradición cultural europea, pictórica. Por ejemplo, estoy pensando en algunos pintores, no sé, Pérez Villalta, pero no solo. Lo que pasa es que Pérez Villalta es como muy emblemático, al que la tradición pictórica española pues les influyó mucho. Pero al lado de eso también la vanguardia. O sea que, bueno, fue una generación, fueron generaciones muy eclécticas. ¿Eh? Ujú. Y volviendo un poco al tema de las experiencias que tú has tenido en el trabajo y también sobre todo en, bueno, especialmente en Radio Televisión Española, ¿crees que en el momento en el que tú estabas trabajando las mujeres lo tenían más difícil a la hora de crecer en su carrera laboral o desarrollarse en el ámbito laboral o no? Pues, pues es posible. Yo, si he de ser sincero, nunca he tenido ningún problema por ser mujer. Simplemente lo que te comentaba, que el contrato aquel que tuvimos en televisión cobrábamos menos que los hombres. Pero yo creo que la situación empezó, no creo que fuera como ahora, con toda sinceridad. Creo que ahora se ha equilibrado mucho más, pero también se ha exagerado bastante. O sea, dentro de ciertos, seguramente dentro de ciertos nichos sociológicos y culturales, los problemas eran mayores. En el mundo en el que yo me movía, los problemas eran menores. De todos modos, con toda sinceridad, creo que es un camino que se estaba empezando a recorrer y con toda sinceridad, creo que ahora pues se han conseguido muchísimas cosas, pero creo que también a veces se ha exagerado con este tema. Lo que es verdad, hay una cosa que sí me importaría decir, porque creo que es muy importante. Las mujeres entonces teníamos una proyección vital, o sea, una especie como de proyecto vital en el que el matrimonio y los hijos estaban muy presentes al lado de nuestra profesión. Eso yo creo que ha cambiado bastante. Ahora yo creo que ha pasado a un segundo plano.
Y entonces no, entonces estaba muy presente, con lo cual es cierto que no tanto por una imposición, sino también por algo que era producto de un proyecto vital diferente. Es decir, que renunciábamos a muchas cosas porque evidentemente pues tener unos hijos pronto, como yo tuve hijos muy joven, todo eso pues profesionalmente te marcaba, evidentemente, ¿sabes? Pero era un problema que dependía bastante del propio proyecto vital nuestro, ¿sabes? Pero bueno, es evidente que bueno, que en determinadas capas sociales seguro que la mujer estaba mucho más discriminada de lo que está ahora, eso seguro. Y posteriormente, como hemos hablado un poco, bueno, justo antes de esta pregunta, trabajaste en la industria artística, especialmente en revistas de arte. ¿Crees que Sí. en todo lo que es, bueno, hemos hablado de grandes pintoras españolas y las influencias que han tenido todo el mundo anglosajón y el europeo, en concreto el francés, pero ¿crees que la industria artística es como más libre o que hay una mayor igualdad entre hombres y mujeres? ¿O crees que sufre de las mismas condiciones que el resto de industrias o que el resto de la sociedad en general? Pues yo creo que en el mundo del arte, quizás a lo mejor ya te dije que quizás haya habido más libertad, porque las galerías han estado en manos de mujeres en gran parte. Ahora, por ejemplo, a las pintoras de esa generación que te hablo, de los 70, pues había pintoras muy relevantes que tuvieron mucha menos repercusión, eso es cierto. Eh, mm, Todavía, sí, entonces todavía ser un hombre te daba una cierta ventaja. No tanto como se ha exagerado, ¿eh? Se ha exagerado, yo pienso que se ha exagerado. Pero bueno, puede que sí. Lo que es en la industria cultural, rotundamente no. Ahí las mujeres, ya te digo, yo creo que había más galerías gestionadas por mujeres que por hombres, eso seguro. Ahora, entre las artistas, pues puede que sí, que lo hayan tenido más difícil. Bien, pues continuamos con la segunda parte de la entrevista y ahora quería preguntarte si crees que con la llegada de las nuevas tecnologías, especialmente ahora que se está tanto hablando de la inteligencia artificial y demás, si crees que puede llegar a hacer que el arte pierda fuerza a la hora de transmitir un mensaje, o sea, que un cuadro hecho por una persona ya no nos evoque lo mismo ya no nos evoque lo mismo porque tenemos una máquina que también crea una obra de arte. ¿Me explico? Pregunto yo todos los días. Entonces, mira, yo no lo sé, no sé qué va a ocurrir con esto. Yo solo sé una cosa. Te voy a decir lo que pienso después de haber reflexionado mucho sobre este tema. Yo pienso que el ser humano tenemos una parte importantísima animal. Es decir, tenemos una parte mental, pero hay una parte importantísima que es animal. Entonces creo que el arte es producto tanto de nuestra parte mental como de nuestra parte animal. Por nuestra parte animal estoy hablando de todo un cúmulo de sensaciones que percibimos, entre las que están pues la nostalgia, la tristeza, la amargura, la violencia, la desesperación, o sea, cosas que, bueno, eso sí puede que lo pueda imitar, pero vamos a ver, o sea, por ejemplo, la angustia de la decrepitud física que puede sentir un ser humano, que yo creo que en el arte es fundamental, porque el arte surge, o sea, la poesía y el arte surge por dos cosas, por la celebración de la vida
y por la perplejidad ante la muerte, o sea, por la perplejidad ante el paso del tiempo. Y esas son dos cosas que quizás la inteligencia artificial pueda imitar, pero la puede imitar de una forma, yo creo que postiza, porque la angustia por la finitud, por ejemplo, o sea, la percepción de la decadencia del cuerpo, yo no creo que de un cuerpo físico, es algo muy especial, que no pienso que una máquina no podrá, la máquina podrá reproducir información que le demos con nuestras impresiones, pero la propia percepción de la materia que nace y que muere, eso una máquina no lo puede percibir. Yo creo que el arte tiene una conexión tan directa con todo lo material, con todo lo material. Es decir, una máquina no puede comer, no puede defecar, no puede amar, no puede, pues no sé, dar a luz, no puede fornicar o como lo quieras llamar. Es decir, todo lo que tiene relación con la materia está íntimamente unido al arte. Y a esas dos cosas que a mí me parecen fundamentales, que son la celebración de la vida y la conciencia de la finitud. Y como esos dos ingredientes forman parte intrínsecamente del arte, pues entonces quiero pensar que el arte va a seguir teniendo un papel importante. Y sobre todo hay una cosa, mientras el ser humano tenga un papel y una pluma o un lápiz, que son dos cosas muy sencillas, muy baratas, en los que poder escribir o en los que poder dibujar, pues es que eso es imbatible. No hay nada que pueda sustituir a eso. O sea, cualquiera puede escribir un poema o puede dibujar en una hoja de papel cualquier cosa. Entonces, eso es lo que pienso, después de darle muchísimas vueltas a un tema que me parece crucial. Mm, Bueno, ya acercándonos al final, quería preguntarte porque en relación con el tema del arte, he podido leer que participaste en el gabinete técnico que colaboró en la transferencia del Guernica a España y un poco por todo lo que viviste en ese proceso de retorno, por así decirlo, de la obra a España. ¿Qué representa para ti el cuadro y su evolución? O sea, ¿qué crees que podemos aprender de él ahora que ha vuelto, por así decirlo? Bueno, Bueno, cuando pues volvió, claro. para mí es un cuadro que significa muchísimo. Significa algo por lo que yo seguiría luchando, que es porque este país, España, pues se reconciliara consigo misma, se incorporara a la modernidad, pudiéramos ser un país como otro cualquiera, o sea, tampoco se pide tanto, un país normalizado democráticamente, bueno, parecido al resto de los países de Europa a los que culturalmente pertenecemos, siempre hemos sido europeos, aunque afortunadamente tenemos una diversidad, una historia de una diversidad cultural que a mí me parece un orgullo, porque nuestro pasado árabe y judío, a mí soy una apasionada de esas dos culturas, pero el Guernica para mí significa, o sea, yo luché porque el Guernica viniera a España porque significaba la normalización. Es un cuadro que no a todo el mundo le gusta, a mí me gusta mucho, pero quizás no sea objetivo. Creo que desde un punto de vista puramente plástico, hay una influencia clásica, como en todo Picasso, porque, por ejemplo, de Guido Reni, La matanza de los inocentes de Guido Reni, pues está ahí. Pero también es un cuadro naturalmente hecho por una cabeza como la de Picasso, que era una cabeza que era capaz de hacer síntesis a nivel plástico y a nivel vital. Yo es un cuadro que adoro y que estoy encantada de que esté en España y ojalá sirva para que no volvamos a hacer burradas. Eso es lo que te puedo decir. ¿Y qué crees que
podemos extraer del propio cuadro como, ya no solo como lección, sino eso, ¿qué podemos aprender del propio Guernica y de que haya vuelto a Pues, España? pues eso que te decía, cómo Picasso fue capaz de hacer algo que a mí me parece, bueno, me parece admirable, que fue fundir la tradición clásica con la modernidad más absoluta, porque, por ejemplo, toda la pintura clásica está en Picasso, o sea, la influencia de la tradición cultural europea, occidental. Bueno, él también incorporó arte africano, como todos sabemos. O sea, es su capacidad para, eh, para sintetizar, o sea, eso para fundir, para crear, extrayendo de todas las culturas y saber hacer algo absolutamente distinto, pero al mismo tiempo que sabía, o sea, supo cómo extraer de cada cosa, o sea, ya te digo, influyó la pintura clásica, la pintura africana, la pintura ibérica, vamos, la escultura ibérica. Eso me parece admirable, pues eso es lo que para mí es la mejor lección. Y luego, pues, eh, su alegato contra la violencia, que también es el Guernica, como fue la matanza de los inocentes de Huidorreni, también lo fue, un alegato contra la violencia. Pues no sé, es bastante tópico, pero es así. Ya te digo, es un cuadro que no a todo el mundo le gusta, a mí sí. A mí me gusta mucho y sobre todo quizá no sea objetiva, porque le tengo especial cariño al Guernica. Ujú. Y por último, ya cerrando la entrevista, en base a lo que tú has podido ver y vivir como comisaria en exposiciones, como colaboradora con artistas y como persona con un interés y una pasión por el arte al final, ¿qué te gustaría que llegara a las próximas generaciones que van a formar parte de esa industria? Ya no solo como pintores o como escultores, como artistas en general, sino como eso, como comisarios de exposiciones, como colaboradores, etcétera. ¿Y qué crees que les habéis dejado pendiente desde tu generación? Pues mira, yo lo que les hayamos dejado pendientes, supongo que muchas cosas, pero ahora tenéis la gran ventaja de que el mundo está globalizado, de que el acceso a la información es enorme y a mí lo que me preocupa es tener siempre una mirada en el futuro, pero también una mirada en el pasado. A mí me parece que la mirada al pasado, pero no solo a la historia del arte, sino a la historia en general. Yo creo que conocer el pasado es fundamental, pero no para no repetirlo, eso que a veces es un topicazo, simplemente porque conocer el pasado pues simplemente te ilumina muchísimo mm, tu relación con lo que eres. O sea, quiero decirte que acabas entendiendo mucho mejor lo que eres, las deudas que tienes con lo que te rodea, tu deber de conservarlo, de mejorarlo y sobre todo que enriquece muchísimo. Pero vamos, cuando te hablo del pasado, te hablo pues de la cultura clásica, te hablo de lo importante que es conocer a los clásicos, la Ilíada, la Odisea, el poema de Gilgamesh, incluso, que es de las cosas más bellas que yo he leído y que más me han enseñado. Yo pienso que a mí eso es lo que me gustaría transmitir, lo importante que es el conocimiento del pasado y cómo yo creo que se puede hacer un futuro mejor cuanto mejor se conozca el pasado. Eso es lo que te puedo decir. Pues llegamos ya al final de la entrevista y nada, muchísimas gracias por participar y a ver si en alguna segunda edición de La Voz de la Vida podemos contar contigo otra vez y profundizar un poco en todo lo que es el campo artístico. Muchísimas gracias. Encantada, placer.